Realizado por alumnos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, Departamento de Informática y Sistema Tecnología de Programación en Red. El tema es Socket Hilos. Esta materia está dirigida a cargo del ingeniero Richard Sibila Ríos. El objetivo del tema es mostrar la funcionalidad de los hilos en el lenguaje de programación Java. En este video tutorial mostraremos cómo uno o más clientes se conectan mediante un servidor utilizando hilos para la conexión. Las autoras de este video son la señorita Beli Ortiz, Olivia Rueda, Noemí Salazar. Cualquier sugerencia o comentario nos envían a nuestros correos respectivos. Creamos un nuevo archivo con la extensión Java. Siguiente, le damos un nombre, en este caso vamos a hacer la clase servidor. Le damos una ruta donde vamos a crear, lo vamos a crear en escritorio, en la carpeta proyectos. Se visualiza en el servidor el socket, el host de donde se está conectando, el puerto por el cual lo hace, y la fecha y la hora en la que se está conectando el cliente. Luego tenemos el time, ¿no? La cantidad de tiempo que se espera, ¿no? Para la respuesta. También podemos enviar ya los mensajes, el nombre del cliente, dice, y aquí el texto, lo que escribe el cliente. Aquí por decirle, podemos un alias Juancito, y Juancito dice hola, por decirles. Eso es lo que hace en esta parte, ¿no? Se escribe y se recepciona a los clientes. Aquí tenemos el método que es Synchronized Voy escribir a todos. Este método nos permite mandar un mensaje a todos los clientes que están conectados en el hilo, a todos los hilos que se inician, ¿no? Luego tenemos el método Synchronized Voy escribir cliente. También podemos escribir, digamos, uno de los clientes mandarnos un mensaje o escribir a uno solo, ¿no? Luego tenemos el método Stream Buffer lista de clientes activos. Este método nos permite saber cuántos clientes están activos y cuántos clientes están ya han salido de la conexión, ¿no? Y nos retorna una cadena, ¿no? Con los datos que habíamos mencionado, que es los clientes activos y los clientes que ya se han desconectado. Es la clase servidor, la cual nos permite realizar la conexión de los diferentes clientes. Eso hemos podido explicarles. Aquí tenemos todo el código, y ahora pasaremos a crear un nuevo método, el cual nos va a servir como interfaz para meter datos del cliente. En esta clase primero empezamos con el método alias, el cual llamará al método inicial componente en el cual estarán todos los componentes. El componente para la ventana adicionaremos a un text listener, declararemos al text field, daremos los parámetros que debe tener para guardar los datos, al label el nombre que se debe dar, que en este caso se llamará ingresar tu alias, serán parámetros, los colores, el color que tendrá, el botón 1 que es aceptar con sus parámetros, y el método que tendrá para llamar a las acciones que debe tener. A continuación crearemos el método para cerrar el botón número 2. Ahora crearemos el método para cerrar el primer botón, un método private voy salir del botón. Ahora vamos a llamar al método principal, que es static void main, el cual llamará al método alias. También por último presentar la declaración de las variables, declaración de los botones, del label y el de text field. Después de haber creado la clase servidor y la clase alias, vamos a crear la clase cliente. Primeramente vamos a ir a archivos, crear un nuevo archivo con el nombre cliente. Creado la clase cliente, vamos a primeramente importar las librerías que vamos a utilizar para esta clase. Seguidamente creamos la clase public class cliente con sus distintas variables, como por ejemplo podemos mostrar ahí el public string nombre, que va a ser de un tipo público. Después de haber creado la clase cliente, vamos a inicializar todos los componentes que va a utilizar esta ventana, porque como por ejemplo vamos a definir el text area, el scroll panel, el JTable y los botones con sus distintos eventos, cada uno de ellos. Después en
en el componente del botón agarramos la variable del jTextField y después nos visualiza un mensaje con el contenido del jTextField. Después creamos la clase for Windows Open, que esta clase nos permite dar colores a los mensajes enviados por todos los clientes conectados en el chat. Seguidamente creamos el método arrancar cliente, donde declaramos los sockets con sus distintas variables que va a recibir. Si estas variables son incorrectas, entonces nos visualizará varios mensajes, como por ejemplo en el código error fatal que dice que no se localizará el ordenador del servidor con este nombre. Seguidamente vamos a crear la clase procesar mensajes con sus distintas variables que va a agarrar, como por ejemplo podemos ver variables de entrada, de salida, y también podemos visualizar, donde ahí se van a visualizar los mensajes que se va a escribir por el usuario. Después vamos a crear la clase error fatal, que nos ayuda a visualizar todos los errores que tiene esta clase. Después, seguidamente, creamos la clase public static void, donde esta clase nos va a ayudar ya a visualizar la pantalla con todos sus componentes. Y luego también declaramos todos los componentes que se encuentran en la ventana, como podemos ver aquí, private java.swing jbutton 1, que declara todos los componentes que están en la pantalla. Y enseguida vamos a crear la clase triad cliente, con sus distintas variables que va a agarrar, como por ejemplo el private bufferet read de entrada y el cliente, y también vamos a declarar una variable de tipo vector. También declaramos la clase triad cliente con sus diferentes entradas, como es de entrada y el cliente. Después de haber creado la clase triad cliente, vamos a crear otra clase que es public root, que nos sirve para desconectar a algún cliente del servidor. Después de haber finalizado la clase cliente, vamos a pasar a compilar todas las clases, la clase servidor, la clase cliente y la clase alias. Y después de esta operación vamos a levantar el servidor. Como podemos ver, ya en estos momentos ya se ha levantado el servidor, y en estos momentos vamos a también levantar la clase cliente. En estos momentos escribiremos un alias para iniciar la conexión de los clientes. Como podemos ver, en estos momentos ya estamos enviando un mensaje al cliente que están conectados. Una vez que el servidor se ha levantado y los clientes ya están conectados, podemos ver la comunicación entre ellos, como el cliente Evelia se comunica con el cliente Noemí mediante un saludo. Podemos ver la respuesta que existe entre ellos dos. Para cerrar, simplemente desactivamos el servidor. De esta manera finalizamos esta práctica, recordando que antes de empezar primero levantamos el servidor y luego levantamos la clase alias para empezar, siempre declarando con un diferente nick para entrar al chat.